coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come la hora de la prueba, de Apocalipsis 3, 10 y 11, hermanos. Por años se ha hablado de un dilema en el mundo, hermanos, sobre si los cristianos pasaremos por la tribulación, ¿verdad? O no pasaremos por la tribulación. Hay personas incluso que citan la Biblia afirmando que los cristianos pasaremos por la tribulación y después seremos arrebatados por el Señor Jesucristo. Pero dicen que si hay un sufrimiento o va a haber un sufrimiento en la tribulación antes de irnos al cielo. La pregunta esta mañana es si tienen razón estas personas que afirman tal cosa. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? La Biblia, hermanos, llama a la tribulación también la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Jesús dijo, tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo, ni habrá jamás. Hoy vamos a aprender de este tema tan importante, hermanos, porque usted y yo vivimos en el tiempo del fin, antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Y cuántos saben que la iglesia debe decir, sí, ven, Señor Jesús? ¿Cuántos saben eso esta mañana? A ver, dígalo conmigo. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Escucha, amén. Yo he escuchado incluso a predicadores que dicen, oremos para que Cristo todavía no venga. Y eso es totalmente una falsa doctrina, hermanos. He escuchado personas que dicen, oremos para que, amén, el Señor, tú sabes, todavía no arrebate a la iglesia. Pero eso es totalmente contrario y falsa doctrina a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la esposa, la iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración y ese debe ser nuestro deseo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11 en esta mañana, hermanos, si lo lees conmigo. Apocalipsis capítulo 3, por favor, versículos 10 y 11 dice estas palabras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Biblia al día lo dice de esta manera. Por cuanto me has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba la humanidad. Recuerda, vengo pronto, retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite la corona. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo dice así. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Quiero hablar primeramente, hermanos, acerca de se acerca la hora. Escucha esto. La palabra de Dios nos habla de profecías que se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. ¿Cuántos saben eso en esta mañana?
Ahora esto es muy importante, hermanos, estar alertas a los sucesos que acontecen en el mundo y sobre todo en el Medio Oriente y en Israel, ya que Israel es el reloj profético de nuestro Dios. Y muchas de las profecías del tiempo del fin, hermanos, tienen que ver con Israel. Por ejemplo, la Biblia nos habla de sucesos que empezarían a suceder en el mundo, como terremotos, como desastres naturales, como señales en el cielo, en la tierra y en el mar. Y no solo eso, hermanos, sino que la Biblia nos da una lista de profecías que se cumplirían antes de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Es decir, antes del arrebatamiento. Vamos a ver Mateo capítulo 24, por favor. Versículos del 3 al 8 en esta mañana. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, quiero que notemos algo aquí muy importante, hermanos. Hay dos preguntas que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo aquí, que tienen que ver con su venida y tienen que ver con el fin del siglo, amén, o el fin del mundo, amén, escucha. Y las dos preguntas son estas, hermanos. La primera es: ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la primera. Y la segunda es: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo primeramente empieza a relatarles que habrían, amén, cosas que vendrían a la tierra antes de su venida, es decir, antes de que Él arrebatara a la iglesia, y les dio una lista de señales que nos da también a nosotros, amén, para este tiempo que las estamos viendo usted y yo en el mundo entero. Lo primero que les dice es esto: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es impresionante cómo esta señal se ha cumplido e incluso está cumpliéndose en la tierra en la actualidad, hermanos. En Siberia hay un hombre que es conocido como Visarión, o maestro, que se hace llamar el Cristo. En Brasilia hay un hombre llamado Álvaro Tai, que se hace llamar Inri Cristo. Asegura que él es la reencarnación de Jesús el Cristo. Muchos supimos también de un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, amén, mundialmente conocido. Un puertorriqueño que se hacía llamar Jesucristo y afirmaba que él no iba a morir. Finalmente murió en el año 2013. Y después de eso su esposa tomó su lugar, y a la fecha su esposa dice que ella es Jesucristo mujer. ¿Qué blasfemia es esto? ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Pero lo triste es que ella hasta el día de hoy tiene muchos adeptos, muchos seguidores, mis queridos hermanos, que los está engañando, amén, y los está guiando a la perdición, escucha, amén, y tiene seguidores a nivel mundial. Otra mujer, amén, que es llamada, o se llama, mejor dicho, Sang Hil Ha. En este momento asegura ser Dios Madre en la tierra. Ella está en Corea del Sur. Y lo triste de esto, hermanos, es que tiene seguidores, tiene adeptos, personas que creen que realmente ella es Dios Madre en la tierra. Y la historia atrás de eso es que el esposo de ella decía ser el Espíritu Santo. Imagínate la blasfemia tan grande, hermanos, y el problema en el que se metió este hombre que ya falleció. No puede estar en el cielo. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Y escucha esto lo estamos viendo
en el mundo entero. Y yo he platicado con estas personas. Yo me los he encontrado en la calle. En México todavía no, pero estoy seguro que por aquí andan también. Pero me los encontré en Ecuador muchas veces, en el parque del centro, de 2 en 2, con su librito de su Dios Madre y enseñando acerca de que ella tenía la verdad y que todos los demás estamos equivocados. Yo he hablado con estas personas, he querido orar por ellos, pero nunca se han dejado orar, amén, porque están tan atrapados en lo que esta mujer les ha dicho. Un falso Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Falsos Cristos, escucha, y otros muchos más que nos faltaría el tiempo para mencionarlos todos, amén, que están cumpliendo con una de las señales de nuestro Señor Jesucristo que nos dio para antes de su venida. La segunda cosa que el Señor Jesucristo dijo fue esta: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esto lo estamos viendo en nuestra actualidad con la guerra en el Medio Oriente, los rumores de guerra ahorita entre las potencias mundiales, ahora en la tensión entre Estados Unidos, China y otras naciones como Irán, amén, que tiene como aliados a Rusia, entre otros, y Estados Unidos, hermanos, tiene aliados a Israel, Arabia Saudita, Turquía, Siria e Irak, entre otros. Y esto ha generado una tensión mundial, incluso podría desatar, comentan algunos, la tercera guerra mundial. Y el escenario profético de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Y esto es muy interesante, hermanos, porque en el escenario profético de la guerra descrita por el profeta Ezequiel, en Ezequiel 38 y 39 están involucradas naciones, amén, que hablan, amén, y se hace llamar Magog, que se refiere a Turquía y también abarca el mar Caspio, parte de Grecia, Ucrania, Kazajistán y Siria. Están involucradas también Mesec y Tubal, que representan Arabia Saudita, Turquía, Siria e Irak. Y está involucrada a Magog, que representa a Rusia, hermanos. Entonces, esto es muy interesante porque estas naciones están involucradas con las grandes potencias mundiales y con lo que está pasando en el Medio Oriente y en el mundo entero. Otra señal cumplida de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Lo tercero que nuestro Señor Jesús menciona acerca de las señales de su venida fue acerca de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que habría pestes, hambres, terremotos, y esto lo estamos viendo en el mundo con la guerra comercial entre las naciones y los reinos de la tierra. También pestes, entre otras enfermedades contagiosas, virus, epidemias, pandemias, y esto ya lo estamos viendo en el mundo entero, incluso enfermedades que los médicos ya ni conocen. Le están atinando de tismarín, de doping, güey, le dan a uno la medicina que ellos creen que puede ser, ¿verdad? Pero enfermedades que no conoce la ciencia. Escucha, ¿por qué? Porque se está cumpliendo esta señal que nos dio nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hambre en las naciones, las cosas están subiendo de precio, amén, tú sabes, el salario está bajando, amén, la moneda perdiendo su valor, las cosas en inflación, amén, naciones están siendo atacadas por esto, amén, todo esto va dirigido a que la moneda en el mundo perderá su valor y solamente habrá una sola que rescatará, amén, tú sabes, a todo el mundo, que será una sola moneda establecida por el anticristo, hermanos. Todo va dirigido allí. Es muy impresionante cómo la Biblia es tan certera, mis queridos hermanos, y se cumple al pie de la letra. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y el Señor Jesucristo dice, esto es principio de dolores. Es principio de dolores. Ahora, esto hace referencia a los dolores de parto, hermanos. Y cuando llegan los dolores de parto en una mujer, es señal de que el hijo viene. ¿Cuántos están aquí? Amén, en el vientre de una madre, amén, el hijo ya va a nacer, amén, y esto que acabamos de ver, hermanos, y que estoy predicándote, son señales, principio de dolores, porque el hijo viene pronto, Jesucristo viene pronto. Romanos capítulo 8, versículo 22, mira lo que nos dice la escritura
de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Después el Señor Jesucristo, hermanos, continúa dando más señales acerca de la primera pregunta de sus discípulos, acerca de las señales de su venida. Vamos a verlo en Mateo 24, del 9 al 13 en esta mañana. Mateo 24, del 9 al 13 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas estas señales que el Señor dio, hermanos, para antes de la venida, amén, antes del arrebatamiento de la iglesia, ya están cumplidas. Ya están cumplidas. ¿Qué es lo que detiene la venida del Señor Jesucristo, hermanos? La pura gracia de Dios. Porque las profecías ya están cumplidas. Cristo podría venir, como dijo este predicador, en cualquier momento, hermanos. Cristo podía venir, amén, si Él quiere hoy mismo. Amén, Cristo podría hacer esto, escucha, pero solamente el Padre, dice la palabra de Dios, sabe el día y la hora. Ni siquiera los ángeles del cielo, mis queridos hermanos. Lo único que detiene la venida de Cristo al momento es la pura gracia de Dios. Y la iglesia debe anhelar la venida del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir un fuerte amén esta mañana? Segundamente, quiero hablar rápidamente acerca de la hora de la prueba, hermanos. Ahora, la segunda pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús fue esta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, si nosotros no tenemos el entendimiento claro a lo que se refiere esta palabra en sí en la Biblia, siglo, entonces pensaríamos que está hablando solo de 100 años, lo que equivale, amén, a un siglo en una mente humana como la nuestra. Pero no está hablando de eso, hermanos. Mira lo que dice el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología acerca de esta palabra siglo. Dice así: término utilizado en las escrituras para indicar un periodo largo de tiempo o una época. Entonces, hermanos, no está hablando de 100 años, sino que está hablando del periodo de tiempo antes del fin. De la época del ser humano en esta tierra, antes de la destrucción de esta tierra. La Biblia nos dice que esta tierra y este cielo que vemos serán destruidos. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Serán quemados, dice la palabra de Dios, juntamente con los elementos de la tierra. ¿Cuáles? Tierra, agua, fuego, aire y sol. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en esta mañana, si lo lees conmigo. 2 de Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 10. Dice estas palabras en esta mañana la palabra del Señor. 2 de Pedro 3:10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y los discípulos están preguntando al Señor Jesucristo, ¿cuáles serían las señales antes del fin de la tierra en su totalidad, hermanos? Y el Señor Jesucristo ya les habla acerca de ciertas cosas relacionadas antes de que la tierra sea destruida. Les habla una vez más acerca de las señales de su venida por la iglesia. Les dice: como el rayo que sale del oriente y se mete al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, en un parpadear de ojos, abrir y cerrar de ojos. Como cuando vemos un rayo, cuando está lloviendo, lo miras y ya no lo vistes. Inmediatamente, así dice la Biblia que va a ser.
Les habla también acerca de la tribulación y la gran tribulación, de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, hermanos. Y en el versículo 25, cuando, amén, está hablando con ellos, continúa diciéndoles parábolas e ilustraciones acerca de estar preparados para lo que viene, el arrebatamiento. Les habla acerca de trabajar para el reino de Dios. Y les habla acerca del juicio final a las naciones de la tierra. Esto es el juicio final, hermanos. Cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, ya sea para castigo eterno o para vida eterna. Y en esto, hermanos, el Señor está respondiendo la segunda pregunta de sus discípulos acerca de las señales antes del fin del siglo, es decir, antes del fin de esta época. ¿Cuál época? Donde existe la tierra, donde existe el pecado, donde existe el diablo, el sol, la luna, la maldad, la oscuridad y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Ahora, entre todas estas cosas, hermanos, el Señor Jesucristo les habló acerca de la hora de la prueba, que vendría sobre el mundo entero. Esto es la tribulación, la manifestación del anticristo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto es cuando el anticristo se siente en el tercer templo de Dios que va a ser construido en el Medio Oriente, en Jerusalén, y diga: adórenme a mí, yo soy Dios, yo soy su Dios. Ahí eso es la abominación desoladora de la que habla también el profeta Daniel, mis queridos hermanos. Les habla también de la persecución a todo aquel que no se quiera poner la marca en su mano derecha o en la frente, y la decapitación de los que no renuncien a Jesús y mueran en el nombre de Jesús. Y también habla de los juicios de Dios sobre la tierra, con los 21 juicios de Apocalipsis, hermanos, que vienen con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de nuestro Dios. Yo tengo un estudio de todo eso que un día se lo voy a dar aquí. Tengo un estudio con fotos, con videos, con historia, que yo, gracias a Dios, me dejó aprender profecía, y tengo desde el 1 hasta el 20, tengo como 20 estudios acerca de todas las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, amén, y es una bendición, hermanos, conocer la palabra de Dios, la profecía, es una bendición, porque comprendes muchas cosas. Un día se lo voy a compartir aquí. Amén. Y mira lo que el Señor Jesucristo dice a los discípulos cuando estos le preguntan sobre las señales que ya hemos visto. En Lucas 21:36, hermanos. Lucas 21:36. Mira el consejo del Señor a los discípulos y a nosotros mismos también. Lucas 21:36 dice así: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El significado de la palabra escapar es salir de un lugar, hermanos, en el que se está privado de libertad o de un peligro, dice el diccionario. También dice huir o alejarse precipitadamente y ocultamente de un lugar. Ahora pon atención a esto, hermanos. Esto nos da la respuesta a si la iglesia pasará por la tribulación o no pasará por la tribulación. Esto nos da la respuesta, hermanos. Escucha, amén. Y también hay otras referencias bíblicas en Romanos 5:9, si lo lees conmigo. Romanos 5:9, hermanos. Dice así la palabra del Señor: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y por él, o sea, por Jesús, seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses, un poquito adelante, capítulo 5, versículo 9, si lo lees conmigo. Primera Tesalonicenses 5:9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y un poquito atrás, Primera Tesalonicenses 1:10, dice estas palabras en esta mañana, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y tal vez te preguntas, y pastor, ¿dónde habla acerca de lo que usted está hablando, acerca de la ira de Dios como la hora de la prueba? Vamos a verlo en Sofonías, hermanos, capítulo 1, versículos 15 al 18. Aquí habla de la tribulación como el día de la ira del que seremos librados. Sofonías 1, versículos del 15 al 18, dice así: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y de algázara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada haré de todos los habitantes de la tierra. Pon atención, hermanos, porque la Biblia sí habla del periodo de tribulación como el día de la ira de Dios, relacionado con la ira de Dios o la ira que vendrá. Y en los versículos que leímos en Sofonías nos dice claramente que seremos salvos de la ira por medio del Señor Jesucristo. Lo leímos en Tesalonicenses. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Por qué? Porque lo estamos esperando de los cielos y Él va a venir por nosotros. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y nos va a librar de la ira que viene, de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación de ella. ¿Cómo? Por medio de Jesús, dice la Biblia, por medio del arrebatamiento. Por Él vamos a escapar de ella. Él nos va a sacar del peligro. Él nos va a sacar de esta tierra antes del arrebatamiento para que no suframos la ira de Dios que viene a esta tierra, hermanos. La hora de la prueba, así está escrito y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y esta es la bendición de la gracia. Y es la bendición de servir y seguir a Jesús, hermanos, y hacerlo con todo el corazón. Cristo viene y nos librará de la hora de la prueba. Y hay una profecía muy poderosa de los 24 ancianos, hermanos, en Apocalipsis, amén, que nos habla acerca de este mismo tema. Y un día te la voy a compartir, como te dije, en ese estudio. Pero los 24 ancianos nos dan referencia también acerca de lo que te predico en esta mañana. Quiero cerrar hablando acerca de yo vengo pronto. Vamos a ver nuestro texto una vez más. Apocalipsis 3, hermanos, por favor, versículos 10 y 11. Y vamos a terminar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Nuestro texto principal. Dice estas palabras, la palabra de Dios. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Pastor, ¿cuál es la bendición de servir a Dios? Esta es la gran bendición, hermanos. Cristo viene pronto. ¿Cuánto puede decir un fuerte amén? Las señales ya están cumplidas. Y yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme a sufrir la gran tribulación. He escuchado que predicadores están predicando y diciendo, obviamente predicadores apóstatas, ¿verdad? Están predicando y diciendo: yo le estoy orando a Dios que no me lleve, que me quiero quedar en el tiempo de la tribulación. No es cierto, hermanos. Eso es falsa doctrina, es falso evangelio. Lo que yo creo es que ellos están preparando el oído de sus seguidores, porque ellos saben perfectamente bien que se van a quedar, hermanos, que no van a ser arrebatados. Porque no están predicando un evangelio amensano, una sana doctrina. No están predicando la palabra de Dios. Están sirviendo al ojo, como dice la Escritura, y no sirviendo al Dios Todopoderoso, hermanos. Y escucha esto:
Ellos saben que no están haciendo lo correcto. Cualquier predicador que conoce este libro sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de Dios, hermanos. Sabemos eso. Y cualquier predicador sabemos si estamos haciendo lo correcto delante de Dios o no lo estamos haciendo. Y te digo una cosa, hermanos. Yo quiero que Cristo venga pronto. Porque eso dice la Escritura. Y quiero que Dios alcance a las más personas que Él pueda alcanzar. Amén. Escucha, para el reino de Dios. Quiero que Dios nos use a nosotros para poder alcanzar almas para el reino de Dios y que sean arrebatados juntamente con nosotros. ¿Cuántos están fuerte? Amén. Pero la esposa y el espíritu, hermanos, dicen, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Yo cuando una ocasión escuché a una persona allegada a mí, se paró atrás del púlpito y dijo, vamos a orar porque Cristo todavía no venga. Cuando yo escuché eso, hermano, esas palabras pegaron en mi corazón y chocaron con mi espíritu que Dios me dio. Porque yo sé que eso no es doctrina de Dios. Eso no es lo que debemos estar hablando y predicando. Tenemos que pedir que Él venga pronto. Eso es lo que dice la Escritura, mis queridos hermanos. Y cuando yo escuché eso, amén, yo pensé, esa es una de las cosas que una persona hace por no conocer el libro de la palabra de Dios, por no conocer la Biblia, hermanos. Aunque sea un predicador, hermanos, escucha, hay predicadores que, te digo una cosa, no conocen la palabra de Dios. Yo me impresiono a veces tanto, que yo he hablado con personas que me dicen, pastor, tengo 20 años en una iglesia, tengo 15 años en una iglesia, y he hablado con ellos porque de pronto nos visitan en uno de nuestros servicios y cuando yo estoy platicando con estas personas, yo me doy cuenta qué tan falta de conocimiento de la palabra de Dios está. Y es porque tal vez en el lugar en el que están, no les están enseñando la palabra de Dios como debería ser enseñada. No los están impulsando a tener el conocimiento de Dios como deberían ser impulsados, hermanos. O tal vez les están enseñando, como dijo un predicador hace poco que escuché, un mensaje nada más para quitar el estrés de la sociedad, pero nosotros no somos psicólogos, nosotros somos predicadores. ¿Cuántos serán un fuerte amén? Y tenemos que predicar la palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es la bendición de servir a Dios, pastor? Bueno, esta es la gran bendición. Cristo viene pronto, hermanos. Y la iglesia será arrebatada, dice la palabra de Dios, para estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, mantente haciendo esto, retén firmemente lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Otra traducción dice, para que nadie te quite tu premio. Piensa en esto, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que retengamos? La salvación. Contéstanos fuertemente. Amén. Nuestro enfoque. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, hermanos. Dios quiere que retengamos nuestra relación con Él y nuestro destino que tenemos con Él, porque Cristo viene pronto. No importa lo que el mundo esté haciendo, hermanos. La iglesia, usted y yo, debemos retener nuestra salvación. Debemos cuidarla con temor y temblor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen fuertemente? No me la vas a quitar, diablo cochino. No. Yo voy a servir a Dios con todo mi corazón. No me vas a engañar. Yo voy a seguir en mi enfoque que tengo con Dios y cuidar esa salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque es oro. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Costó sangre, la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, hermanos. No importa lo que otros estén haciendo, incluso ciertos denominados cristianos, no importa si ellos no le sirven a Dios con el corazón, ellos se van a quedar en la gran tribulación y van a ser parte de la profecía, mis queridos hermanos, de que unos serán tomados y otros serán dejados, serán parte de esa profecía, hermanos. Y si cristianos no son trigo, pastor, si son cizaña, si no están bien con Dios, si no les sirven de verdad, si no hacen las cosas, amén, de Dios como Dios manda. Bueno, dice la Biblia que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Es lo que vimos en ese video. Unos desaparecieron y otros se quedaron. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas.
Y por las señales que ahorita están pasando en el mundo, hermanos, Cristo nos está diciendo, yo vengo pronto. Y Él no quiere que usted se quede. Por eso Dios dice, arrepiéntete, sírveme bien, sé un buen cristiano, sé una buena cristiana, sé fiel, sé obediente, entrégate a mí de verdad, de todo corazón, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. Y muchos no serán librados de la gran tribulación porque no le dieron importancia a Dios. No le dieron importancia a este precioso y valioso libro, hermanos. No le dieron importancia, amén, a la iglesia. Escucha, no le dieron importancia, amén, tú sabes, a las cosas que deberían haberle dado importancia. Ya los va a agarrar el arrebatamiento en su cama, o en sus propios deseos, o en sus propios caminos. Y serán dejados, y serán parte de la gran tribulación. Y Dios en esta mañana enciende un foco rojo en nosotros. Un foco rojo en nosotros. Lo enciende el Señor en esta mañana y nos dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Mantente firme, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Inclina tu rostro, por favor, en esta mañana. Cierra tus ojos.